Buenas tardes, hermanos. Todos los sábados es gozo y alegría porque es el santo sábado de Jehová. Amén. Pero en esta mañana, por alguna razón, me siento más contento que los demás sábados. Y una de las razones es por las visitas que tenemos en nuestro medio, por nuestra hermana Oliva. Bienvenida, Dios la bendiga. Nuestro hermano Luis, Dios le bendiga. Una cara también que no veía hace tiempo, nuestro hermano Armando. Bienvenido, Armando. Nuestra hermana Lola y pues el pastor, ¿verdad? El pastor, yo no tenía el gusto de conocerlo. Recuérdenos su nombre. El nombre del pastor es Eser. Geser. Ok. Sean todos bienvenidos. Nuestra hermana Petra también. Nuestra hermana Delia, que ya tenían rato que no nos acompañaban. Dios les bendiga a todos. Vamos a tener un estudio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Recuerden que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Dios en esta tarde a cada uno de nosotros, pero como es costumbre, vamos a inclinar nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Señor, en esta hora de la tarde te damos las gracias porque nos has acompañado hasta esta hora. Queremos pedirte nuevamente de tu dirección. Queremos pedirte nuevamente de tu Santo Espíritu, que seas tú nuestro Maestro, que seas tú el que nos dirija en esta mañana, en este estudio de tu palabra, que puedas hablarnos a través de ella, que puedas enternecer nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje y que lo podamos poner en práctica, que lo podamos aceptar y poner en práctica en nuestra vida diaria. Habla tú, Señor, que tus siervos te escuchan. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, en esta tarde, bueno, pues como siempre digo, ¿verdad? Más que un sermón, más que un tema, pues es un estudio de la palabra de Dios. Y les recuerdo algo más, no me vean a mí, no me vean a mí. Escuchemos la palabra de nuestro Dios y tratemos de estar atentos, de poner atención. Hay temas, hay estudios que son mensajes especialmente para la gente de afuera, para la gente que no conoce, para la gente que tal vez nunca ha escuchado o ha escuchado un poco de la palabra de Dios. Pero hay mensajes que están registrados en la Biblia que son especialmente para el pueblo de Dios. ¿Sí sabíamos esto? Sí. En esta ocasión, Dios ha puesto en la mente y en el corazón que el mensaje de hoy sea para el pueblo de Dios, ¿verdad? Sin duda alguna, si alguien que nos está viendo, bueno, también le va a servir, ¿verdad? También es aplicable a, pero concentrémonos en esta mañana que este mensaje es especialmente para el pueblo de Dios. Nosotros hemos dicho durante mucho tiempo que somos el pueblo de Dios. Amén. Así que este mensaje es especialmente para nosotros. Y nuestra misma cita bíblica lo comprueba. Nuestra misma cita bíblica da fe de lo que estoy diciendo. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 9. ¿Todos lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así, y dijo, ¿quién dijo? El Señor Jehová, ¿verdad? Anda y di a este pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel, de su pueblo. De su propio pueblo. Por eso estoy diciendo que este estudio es especialmente ¿para quién? Para el pueblo, ¿verdad? Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos
y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. ¿Quién da este mensaje? El Señor Jehová. ¿A quién se lo da? A su pueblo. ¿Qué contiene el mensaje? ¿Un mensaje bonito? No. ¿Un mensaje agradable? No. Hay alguien por ahí que dice un mensaje algo extraño. Un mensaje algo raro. Porque si nosotros ponemos atención en lo que están diciendo los textos, Dios está diciéndole a su pueblo, o está diciéndole a Isaías, que le diga al pueblo que oigan, pero que no entiendan. Hermanos, cuando alguien habla, es porque quiere ¿qué? Pero parece que esto no es el caso. ¿Sí estamos entendiendo? Di a este pueblo, oye, pero no entiendas. Es como si yo dijera ahorita, hermanos, pongan atención, pero no entiendan lo que yo les voy a decir. ¿No sería algo como ilógico? Vean, pero no comprendan. Y después, pues el versículo 10 todavía está, o parece que está todavía un poco más extraño, ¿verdad? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vaya a ver con sus ojos y no vaya a ser que oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Hermanos, como ya dijo nuestro hermano, a causa del tiempo no le voy a dar muchas vueltas al asunto. Pero regularmente, cuando Dios habla, cuando Dios da un mensaje, cuando Dios da una amonestación, cuando Dios da una exhortación, ¿para qué la da? Para que le escuches, para que si tienes los ojos cerrados, los abras, para que entiendas si no has entendido. Pero en esta ocasión, pues parece que ¿qué? Que es exactamente lo contrario. Pero ¿será que Dios sea un Dios malo? ¿Será que Dios sea un Dios egoísta? ¿Será que Dios sea un Dios que quiere el mal para su pueblo y por eso está diciendo, mira, no vayan a ver, no vayan a oír, porque no sea que oigan ni vean y entonces se conviertan, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Al final del estudio vamos a volver a este texto para poder entender qué es lo que está diciendo Dios aquí y por qué lo está diciendo. Si ustedes ven, algunas de las palabras que aparecen ahí pues tiene que ver con los sentidos, por lo menos con dos sentidos, con el oído y con la vista. Miren, vamos a ir a una historia que está en la Escritura y que tiene relación con la vista. Y ahorita esta historia ustedes ya la conocen. Esta historia ustedes ya, incluso algunos, no me acuerdo si yo o alguien más, ha hablado de esta cita que nosotros vamos a ver. Pero como siempre les digo, no nos confiemos. A veces pensamos que porque citamos la misma historia, vamos a hablar de lo mismo, cuando tal vez vamos a hablar de otras cosas. Así que no nos confiemos
y vamos a nuestra cita que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. ¿Ya se cansaron? No. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ya tienen hambre? No. Ustedes sí que aplican lo que dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Juan, capítulo 9. Y miren, yo les voy a decir una cosa, yo había leído muchas veces Juan capítulo 9, pero nunca había visto esta relación. Y es interesante. ¿A quién de los que estamos aquí, sin mentiras, les gusta leer? Amén. Ok, entonces la mayoría no nos vamos a aburrir porque vamos a leer. Porque quiero en esta mañana, hermanos, tal vez como siempre, no explicar mucho yo, sino que sea el Espíritu Santo que nos explique a cada uno de nosotros el mensaje que nos quiere dar. Juan capítulo 9, y voy a empezar a leer desde el versículo 1. Y aquí hay jóvenes y hay niños, ¿verdad que sí? Y algunos que ya no están tan niños, pero nos gustan las historias. Aquí hay una historia, no fábula, no un cuento, algo real, algo que sucedió. Versículo 1, y pasando Jesús, vio a un hombre ¿cómo? ¿Tiene alguna relación con nuestra cita bíblica? Bueno, era físicamente, ¿no? Pero tiene que ver con lo mismo, con el mismo problema. Pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Ustedes saben que el pueblo de ese tiempo, los fariseos y todo este tipo de gente, creían que cuando a alguien le aquejaba una enfermedad o algo, era que ¿qué? Que sus padres habían pecado o que él mismo debía algo. Por eso estaba pagando esto, ¿verdad? Versículo 3. Respondió Jesús, no es que haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quería decir Jesús que ese hombre había sido destinado a ser ciego solamente para que llegara el momento en que él iba a sanar y fuera para la gloria de Dios. ¿Eso era lo que quería decir Jesús? ¿Sabían que la mayoría de cristianos lo interpretan así? Dicen los que saben que la versión original dice, como resultado de esto. ¿Me están entendiendo? No es que este hombre fue destinado a ser ciego. 40 años de su vida, por decir un número. Y que tenía que esperar 40 años para que llegara Jesús y lo sanara y fuera para la gloria de Dios. Pues qué injusto es Dios, ¿no? Esto no es así, sino que ya este hombre de por sí nació ciego y solamente como resultado de su enfermedad, Jesús iba a hacer un milagro y este milagro iba a ser ¿para qué? Para la honra y la gloria de Dios. No es que haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Pregunta, ¿Jesús es Dios? Sí. Amén. Pregunta, ¿Jesús quería quitar la ceguera a este hombre? Claro que sí. Versículo 7. Bueno, versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Algo increíble para los de ese tiempo? ¿Y para nosotros? Pues también. Algo sobrenatural. Dicen los que saben que nunca en Jerusalén se había visto que un hombre que nació ciego hubiera recobrado la vista. Había hombres que habían perdido la vista en el transcurso del tiempo,
Pero un hombre que había nacido ciego jamás se había visto esto. Y dicen los que saben, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué en esta ocasión Jesús hizo lodo y la untó? En algunas otras ocasiones, en algunos milagros de Jesús, solamente Jesús decía la palabra. Pero en esta ocasión, ¿por qué? Bueno, dicen los que saben, porque al hacer lodo, Jesús, con su saliva, iba a infundir confianza o fe en este hombre. Si Jesús hubiera dicho solamente la palabra, tal vez el hombre no hubiera creído, porque Jesús lo conocía. Pero Jesús hizo algo para que la fe de este hombre naciera y dije, a lo mejor el lodo me va a curar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y cuando Jesús lo manda al estanque de Siloé, primero afianza su fe y después cuando lo manda, prueba su fe. Porque el hombre se pudo haber preguntado, bueno, ¿y para qué voy hasta allá? Bueno, ¿y por qué me tengo que lavar? ¿Me están entendiendo? Pero es probada la fe de este hombre. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es. Y otros, a él se parece. Había un conflicto. Unos decían una cosa, otros decían otra, pero alguien tenía que terminar el conflicto. ¿Quién lo terminó? Él mismo. Dice, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Fue claro el hombre? Sí. Entonces le dijeron, versículo 12, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y entonces, ¿qué pasó después? Le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Nunca se han preguntado por qué? Porque acuérdense que los fariseos prohibían el trabajar en día de reposo, y ese era día de reposo, el Shabbat. Y los fariseos habían recargado el sábado con muchas tradiciones y con muchos mandamientos de hombres, incluido que no se podía hacer barro el sábado, ni podía ser untado ningún bálsamo en el día del sábado, ni escupir siquiera, porque se formaba barro y ya habías trabajado según la idea de los fariseos del pueblo de ese tiempo. Entonces, cuando vieron que este hombre había sido sanado, pues hubo por ahí algunos chismosos que dijeron, bueno, este era ciego, recibió la vista, pero este que le devolvió la vista, trabajó y es sábado. Así que a ver, vamos con la ley. Versículo 14, ahí confirma, ¿verdad? Y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Versículo 15. Yo quiero que cuenten las veces que le preguntan al hombre. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, fíjense la inocencia de este hombre, hermanos. ¿Creen que en este hombre había malicia en su corazón? No. Por lo que se ve, no. Y él les dijo, puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían, unos, este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. La pregunta es, ¿Jesús guardaba el sábado? Sí. El problema de los fariseos es que no lo guardaban como él, como ellos
querían, como ellos decían. Otros decían, ¿quiénes otros? Otros de los fariseos, hermanos. Aunque todos eran fariseos, había dos grupos. ¿No? De los mismos fariseos. Los fariseos estaban divididos y decían, este es un milagro de Dios, o este hombre es de Dios. Y otros fariseos decían, no, pero ¿cómo puede ser de Dios si no guarda el sábado? Y termina el versículo 16. Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego. ¿Cuántas veces? Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo debe de estar una cabeza? ¿Cómo debe de estar un corazón para no entender unas palabras tan claras? Para no entender algo sencillo. ¿Qué te hizo? Me puso lodo en los ojos, me dijo que me lavara y veo. Hermanos, ¿acaso el hombre hablaría chino? ¿Les diría en japonés o en inglés esto? Sin embargo, versículo 17, vuelve a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían de que él había sido ciego. Hermanos, ¿sí me ven? ¿Seguros? ¿Creen que estoy aquí? ¿Qué les parecería si alguien de aquí dijera, no, yo no creo? Pues más o menos era lo que estaba pasando ahí. Estaban viendo que aquel hombre era ciego, sabían que era ciego de nacimiento, sabían que había recobrado la vista, pero ¿qué? Pero los judíos no creían de que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta. ¿Qué implica esa palabra? O sea, ellos no sabían que había sido ciego ni que había recibido la vista, pero llegó un momento en que sí ya lo sabían. ¿Sí o no? Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Los papás por allá yo creo tenían que hacer, no sabían ni qué, pero allá los fueron a meter. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Y fíjense la expresión, el que ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Respondiendo sus padres les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Mentira. Mentira. Los padres sabían lo que había sucedido. Si bien los padres no habían estado en el momento que había sido sanado su hijo, ellos ya sabían, ellos ya habían escuchado que su hijo había sido sanado, había recibido la vista. Y ahorita, esa es una prueba y esto, pero ahorita voy a dar otra prueba para que no digan que estoy acomodando, que estoy diciendo lo que yo quiero. Ellos sabían, pero mintieron los padres de este hombre. No, nosotros no sabemos nada. Ay, pregúntenle a él, el chiste es que les echaron la bolita y no la quisieron, se la volvieron a echar a su hijo. Versículo 22. Ahí aclara la escritura. ¿Cuál era la razón? Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de ¿quiénes? De los judíos. Hermanos, ¿los padres de este hombre serían judíos o no serían judíos? ¿No creen que es ilógico que
judíos le tengan miedo a los judíos. ¿No es ilógico? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos. ¿Cuál era la razón? Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era el Cristo, debía ser expulsado de la iglesia. O sea, los papás de este hombre dijeron, mejor nosotros echamos mentiras. No vaya a ser que nos saquen de la iglesia. Porque los judíos, los dirigentes judíos, ya habían acordado, todo aquel que confiese al Cristo. Y dicen los que saben la historia, que ese tipo de expulsión era más o menos por un mes. 30 días. Pero que si las personas estas seguían reincidiendo, pues venía una expulsión ya permanente. ¿Ya le paramos a la historia aquí? Versículo 23. Por esa razón los padres dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. O sea, no se querían meter en problemas. Entonces volvieron a llamar al hombre. Ay, ¿cuántas veces van, hermanos? ¿Nos van contando? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y hermanos, y ya les voy a decir porque a lo mejor algunos se están aburriendo. O no sé si están entendiendo o no están entendiendo. Les voy a decir de una vez para avanzar en el estudio. ¿Cuántas veces van? La pregunta es, ¿quién era el ciego? ¿Quiénes eran los ciegos? Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Fíjense, un error de estos hombres es que pensaban que ellos sabían. ¿Se dan cuenta? Nosotros sabemos. ¿Y sabían? No. Justicia propia, ensalzamiento, ego, orgullo. Nosotros sabemos. Que este hombre es pecador. Y miren el hombre tan inocente. Mas él respondió, dijo, si es pecador, yo no sé. No sé ni me interesa. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, Jesucristo no solamente le abrió los ojos físicos a este hombre, le abrió los ojos del entendimiento. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Más, versículo 26. Y le volvieron a decir. ¿Cuántos van? Hermanos, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo debe de estar la mente y el corazón de los hombres? Para no ver. Para no entender. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y este hombre como que ya se empezó a cansar. Muy humilde, muy sincero, pero dijo, ya no. Y él respondió, ya se los dije antes. Y no habéis oído, fíjense. Ahora, ¿qué sentido? Se pasa de la vista al oído. Miren, ya se los dije antes y no habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ay, ¿cómo les cayó esta palabra a los fariseos? En el mero orgullo. Entonces le injuriaron, hermanos. Los fariseos buscaban ocasión de desmentir lo que este hombre decía.
ponían sus bases diciendo, no, este pecó, sus padres pecaron, o este pecó, por eso está ciego. Buscaban bases, pero cuando se les acabaron sus supuestas bases, cuando se acabaron sus argumentos, cuando ya vieron que nada podían contradecir lo que había sucedido, ¿se acuerdan cuál es el último recurso de la falsa religión? La fuerza. Entonces recurrieron a los insultos. Ya vieron que no podían hacer nada, no podían negar que había sido sanado el ciego, la gente estaba viendo, el ciego daba testimonio, los padres dijeron, pues pregúntenle a él. La gente, algunos de los mismos compañeros de ellos decían, pues es que cómo este hombre va a ser pecador, este hombre es de Dios. Y cuando ya no tuvieron más que hacer, entonces recurren a la fuerza, entonces recurren a los insultos, entonces recurren a la injuria. Versículo 28, entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Pregunta, ¿sabían o no sabían? Sí. Miren, ellos ya sabían, y voy a leerles una cita, de que ellos sí sabían quién era Jesús. Voy a leer el comentario bíblico adventista del versículo 29. Dice, entre la gente había quienes pretendían saber. Claramente Jesús informó a los judíos que él procedía de Dios. ¿Sí les había dicho o no les había dicho? Ahí lo pueden encontrar en Juan 8:42. A ver, alguien que tenga Juan 8:42. Léanlo por favor en voz alta. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, pues yo no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cómo ven? ¿Sabían los fariseos de dónde venía Dios? Jesús, perdón. ¿Sabían quién era? Ya Jesús se los había dicho. El problema es que ellos no habían creído. El problema es que ellos no querían saber. No querían entender. En pocas palabras, estaban ciegos. Entonces, cuando ellos dicen, discípulos de Moisés somos, pero de no sabemos, estaban echando mentiras, porque sí sabían, pero no querían ver. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Hermanos, cada que este hombre daba testimonio, los fariseos se retorcían de coraje. Querían callarlo, pero entre más le decían, más decía este hombre. Versículo 31. Y si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio del mundo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer. ¿Dio testimonio de Cristo este ciego? Este ciego que había sido ciego físicamente, también le habían sido abiertos los ojos del entendimiento y reconocía a Jesús.
que era de Dios. Y aquellos hombres, por el otro lado, aquellos hombres que se decían conocer a Dios y que decían, nosotros sabemos, nosotros vemos, ¿cómo estaban? ¿Se dan cuenta del contraste? ¿Se dan cuenta que a lo que ve el hombre parece que las cosas sí eran como ellos decían? Pero cuando vemos las cosas como Dios las ve, estaba totalmente alrevesada la cosa. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, otra vez al insulto, otra vez a la injuria. Naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas. ¿Y qué pasó? Pobre hombre. ¿Qué había hecho? Dar testimonio de lo que Cristo. Hermanos, este hombre estaba tan contento por lo que acababa de hacer, de haber realizado en su vida. Por decir un número, 40 años de ciego. De repente recibe la vista y de repente se encuentra con un montón de gente que le pregunta una y otra y otra y otra vez, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te hicieron? ¿Y cómo te abrió los ojos? Pues no sé, pues nomás le abrió los ojos. Estaba contento. Y de repente lo expulsan de la iglesia. ¿Cómo creen que se haya sentido este hombre? ¿Cómo creen? Yo pienso que se ha de haber sentido mal. Porque no entendía lo que pasaba. No sabía qué es lo que había pasado. ¿Qué de malo tenía decir quién le había abierto los ojos? ¿Qué de malo tenía decir cómo le habían abierto los ojos? ¿Qué de malo tenía que él se sintiera contento porque le habrían abierto los ojos? Pero sin embargo, los príncipes, los principales, los que se decían hijos de Abraham, los que se decían ser el pueblo de Dios, lo echan de la iglesia. Voy a leer comentario bíblico adventista del versículo 33. Algunos de los mismos fariseos habían suscitado esta cuestión. Nicodemo había confesado lo mismo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Sí. Era fariseo, pero sin embargo no estaba de acuerdo con lo que sus compañeros fariseos hacían. El hombre había logrado una victoria completa. Es el hombre ciego. Su lógica era irrefutable. Los fariseos quedaron frustrados. No teniendo nada para responder a los argumentos del hombre, recurrieron a los insultos. Versículo 35, el comentario bíblico adventista. Miren, hermanos, cuando este hombre es expulsado, se encuentra con alguien llamado el buen pastor. Lo que parecía una maldición, lo que parecía algo mal para él, lo que parecía no tan agradable para él, se convirtió en la bendición de su vida. Porque se encontró con Cristo. Versículo 35. Fíjense, cómo Dios está al tanto. Cómo Dios está al pendiente, hermanos. Cuánto amor de Cristo. Y yo quisiera resaltar, solo por decir algo, si tú te parece aburrido este estudio, si tal vez no estás entendiendo o X, entiende esto. Cuánto amor de Cristo. Cuánto amor por esta alma. Cuánto amor por este hombre. ¿Será que Jesús no tenía otras cosas que hacer? Sin embargo, se preocupó por este asunto. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, a mí yo no sé a ustedes, pero a mí me llama mi atención que el hombre no fue el que fue a buscar a Cristo. ¿Sí me entienden?
No fue el hombre, oh Señor, mira, pues por tu culpa, mira, tú me curaste, me quitaste mi ceguera, y mira aquellos que dicen ser tu pueblo, No. Jesucristo dice que oyó. Y si Cristo dice, si la Biblia dice que Cristo le halló, es porque ¿qué? Porque Cristo lo buscó. Y hallando le dijo, ¿crees tú en Dios? ¿En el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hermanos, yo espero que el Espíritu Santo les revele lo que quieren decir las palabras de Cristo. El hombre había sido expulsado de la iglesia. Estaba triste tal vez, estaba confundido, se preguntaba por qué. Pero Cristo lo busca y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Ay, hermanos. Yo estoy seguro que este hombre, cuando escuchó estas palabras, no le importó nada más. No le importó nada. Yo creo que no, ya ni se acordaba que un día había estado ciego. Yo creo que ya no se acordaba que Jesús le había abierto los ojos. No se acordaba, no le importaba que lo habían expulsado de la iglesia. Lo único que le importaba es, Señor, ¿quién es Jesús para creer en él? Y Jesús se le revela. Porque vio en él un corazón dispuesto, porque se le abrieron, vuelvo a repetir, los ojos físicos, pero también los ojos del entendimiento. Y entonces pudo escuchar a Cristo. Y entonces pudo ver lo que los fariseos no podían. Escuchó a Cristo y vio a Cristo. ¿Sí o no? Sí. Versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hermanos, estos fariseos que habían hecho esto, estos fariseos que aparecen aquí, ¿creen ustedes que conocían las leyes de Moisés? Sí. ¿Creen ustedes que conocían la ley de Dios? Sí. ¿Creen ustedes que por lo menos habían leído 10 veces la Torá? ¿Creen ustedes que habían ido a la iglesia durante muchos años, a la sinagoga? Y la pregunta es, ¿de qué les sirvió? No habían creído. No querían. Fíjense, conocían la sinagoga, ¿sí o no? Conocían la ley de Dios, conocían la Torá, conocían los mandamientos de todo tipo. Se decían ser el pueblo de escogido, se decían ser el pueblo de Israel, pero tenían un pequeño y grande problema. No conocían a Cristo. No conocían a Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que podemos estar igual hoy nosotros. Decimos que conocemos Biblia. Decimos que conocemos don profético. Decimos que pertenecemos al pueblo elegido. Pero ¿saben qué? A lo mejor no conocemos a Cristo. No conocemos a Dios y haríamos bien en arrodillarnos un día y decirle a Jesús, Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte. Pero tenemos que tener las características de este hombre inocente, humilde, sin malicia en su corazón. No sea que nos encontremos como los fariseos. No sea que nos digamos, nosotros sabemos, cuando realmente no sabemos nada. Ve capítulo 10 de Juan, versículo 11. Ahí está, luego.
Yo soy el buen pastor. Hermanos, ¿Cristo dio testimonio de ser el buen pastor con esta acción? Amén. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque ese asalariado no tiene cuidado de las ovejas. Y vuelve a repetir: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Conocía a Cristo a su ovejita? Aquellos se decían ser, pero no eran. Pero él conocía a la que sí era. Y las mías también me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo por mi vida por las ovejas. Voy a seguir leyendo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y qué pasó? Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Capítulo 9, versículo 39. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Salió la respuesta de Isaías? ¿Verdad que aquí se acaba la aparente contradicción? ¿Se acaba lo raro o lo que pareciera raro en esas palabras? Aquí Cristo está explicando lo que quiso decir Dios en Isaías capítulo 6, versículo 9. Para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y miren todavía, hermanos, la dureza del corazón, lo pesado de oír, lo grueso del corazón. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, o sea, con Cristo, al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Sabían que Comentario Bíblico Adventista dice que estas palabras lo dijeron en son de mofa, riéndose? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si estos fariseos hubieran dicho: Señor, acabamos de darnos cuenta lo mal que estamos, por favor, perdónanos? ¿Qué hubiera sucedido? Pero fíjense el corazón, lo grueso del corazón, el oído pesado. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. O sea, en pocas palabras le está diciendo Jesús: más les valdría que estuvieran ciegos, más les valdría que no supieran. Pero ahora, porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Regresamos a nuestra cita bíblica y ahora sí la vamos a entender. Isaías capítulo 6, versículo 9. Ahora vamos a leer desde el 8. Después oí la voz del Señor que decía, y una cosa más,
¿Isaías tenía el oído pesado? No, porque ese sí oyó la voz del Señor. ¿A quién enviaré que irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿a quién envíame a mí? Y dijo, Dios, ¿sabes qué? Sí ve, pero les vas a llevar un mensaje. Dile a mi pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Ahora sí lo entendimos ya. Ahora lo podemos entender mejor. Hermanos, Dios no quiere lo que aparentemente se entiende aquí en Isaías 6:9. Dios no quiere eso. Dios quiere que oigamos. Dios quiere que veamos. Dios no quiere que oigamos con los oídos pesadamente. Dios quiere quitarnos esa ceguera que tenemos. Pero hay algo que lo impide. Y tú vas a decidir. ¿Sabes cómo se llama eso que lo impide? Lo impide. Dureza de corazón. Justicia propia. Orgullo. ¿Saben? Y sé sincero, yo soy sincero. ¿Saben cuántas veces Dios me ha hablado la verdad? Y por la dureza de mi corazón no la acepto. ¿Sabes cuántas veces Dios me ha hablado la verdad? Pero porque no me conviene, no quiero oírla. Porque no me gusta, no quiero oírla. Porque viene de parte de Marco y como Marco me cae gordo. No, eso lo rechazo. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado esto? ¿Sabes cuántas veces te ha pasado esto? Y hay un solo resultado. Tu corazón se engruesa. Tu corazón se endurece. A tal grado que Dios mismo envía un espíritu de error para que creas a la mentira. Y al ratito tú vas a ver que la mentira es la verdad. Y vas a ver que la verdad es la mentira. Es lo que quiere decir Isaías 6:9. Si tú y yo no humillamos nuestro corazón, si tú y yo no quitamos nuestro orgullo, si tú y yo no aceptamos la verdad, porque ya se dijo, porque no me gusta, porque no quiero. Vuelvo a repetir, el único resultado es que el corazón se endurece, los ojos de la fe se ciegan y el oído oye pesadamente. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Y termino con esto. Tal vez hoy Dios te habló a la mente. Tal vez hoy Dios te habló al corazón. No lo endurezcas. No lo engrueces. No sabemos si vaya a haber otra oportunidad. No sabemos si Dios nos vaya a volver a hablar otra vez. Así que humillemos nuestras mentes, nuestros corazones delante de Dios. Y seamos humildes y obedezcamos la verdad, no lo que me gusta, no lo que quiero, no lo que me dijeron, lo que el Espíritu Santo me dice. Porque si no, voy a terminar como estos hombres de Isaías capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Hermanos, si algo se dijo bien, que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si algo se dijo mal, que el mensaje de Dios lo perfeccione en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Dios los bendiga.